Listo. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver un poco con la segunda noticia, es algo que se llama evaluación de impacto ambiental. Entonces, esto es una metodología que se utiliza y que siempre antes de constituir, ya sea una empresa o en el caso de proyectos ambientales, como lo pueden ser puentes, como lo pueden ser también en el caso de la represa, una represa de Hidroituango, una carretera también hace parte de eso. Entonces, les voy a explicar de qué se trata esa metodología y para ello vamos a traer unos conceptos que habíamos visto en clases anteriores sobre los factores bióticos, abióticos, sobre el concepto de ecosistemas y eso. Entonces, para que lo tengan muy presente, nosotros vamos a trabajar con estudios de caso de empresas. Esos estudios de casos yo se los voy a hacer llegar a cada uno de los grupos con una información básica que va a estar allí, con eso pues van a trabajar. Y esa empresa la vamos a ver como si fuera un ecosistema. Entonces, la empresa es un ecosistema y resulta que dentro de ese ecosistema pues se van a presentar ciertos componentes que ya vimos cuando hablamos sobre los conceptos básicos y sobre ecosistema. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes qué componentes básicos creen que hay dentro de esa empresa o de ese ecosistema que es lo mismo para nuestro caso? Cuando les hablo de factores bióticos, ¿qué componentes bióticos habrán dentro de esa empresa? Trabajadores, Los trabajadores, exactamente, esos son los componentes bióticos. Computadores, No, pero componentes bióticos. Recuerden que aquí tienen que tener muy claro componentes bióticos y los abióticos porque es lo que vamos a trabajar y tienen que aprender a diferenciarlo. Entonces, ya me mencionaron uno biótico que son los trabajadores. Lo que mencionabas de los computadores son componentes abióticos o físicos que también hacen parte de ese entorno de la empresa. Resulta que dentro de esa empresa, aparte de esos componentes que hay allí, van a haber unas entradas de ciertas cosas. Estos son algunos ejemplos, no quiere decir que estas son las únicas tres entradas que hay, ya luego vamos a ver cuáles más pueden haber, pero en este caso hay entradas de información, de energía y de algunos recursos, y al igual también dentro de esa empresa, pues van a haber unas salidas de información, de energía y recursos. Algo que tenemos que tener muy presente es que donde se va a establecer la empresa, yo también tengo que ver qué hay a su alrededor. Yo no puedo establecer una empresa en cualquier lugar, ejemplo, en una zona urbana, si es una empresa grande y adicional que sea una empresa grande a nivel industrial, y eso se dio pues en el caso de Cali, que habían unas empresas que estaban dentro de esta zona urbana de la ciudad, y lo que decidieron fue cerrarlas aquí y llevarlas a un parque industrial en la zona de Jumbo, y allá pues establecieron la mayoría de las empresas, más que todas las grandes empresas, pues que generan cierta cantidad de emisiones que no son aptas para estar en un lugar urbano donde alrededor pues hay casas, donde viven personas, hay animales, bueno, hay muchas cosas que pueden afectar. Entonces, cuando se establece una empresa, también tengo que identificar dónde la voy a establecer, porque de acuerdo a eso se llama como uso de suelo, de acuerdo a eso también me van a dar a mí los permisos o las autorizaciones para establecer la empresa en cierto lugar. Continuando con esa parte de los conceptos, entonces se menciona que una empresa debería hacer esto que les voy a leer, pero en muchas ocasiones no se da de esta manera. Y es que la empresa se considera un sistema donde está la parte técnica y social y que tiene dos funciones, es o crear bienes o servicios o bienes y servicios dependiendo de lo que produzca una empresa. Pero resulta que esos bienes y esos servicios que producen esas empresas tienen un objetivo y es elevar el nivel de vida de la humanidad, tanto de las personas que compran el producto como de las personas que trabajan dentro de las empresas. En muchas empresas sí cumplen con esto, elevan el nivel de vida tanto de la persona que adquiere ese producto porque lo necesita, como de sus trabajadores. Hay otras que todavía no han dado ese cambio de elevar
el nivel de vida de sus trabajadores. Y lo otro debe tenerse muy en cuenta es que tiene que ser compatible con el medio ambiente. En este momento hay muchas empresas y grandes empresas que han dado el cambio. Obviamente eso es poco a poco, no pueden cambiar de un momento a otro su manera de funcionar y de producir ciertas cosas o de obtener la energía. Eso es un proceso. Hay muchas que están en ese proceso, pero hay otras que no son compatibles con el medio ambiente, no han dado ese cambio y no están en esa producción verde, que es lo que en su significado como tal de empresa se tiene en cuenta y muchos pues no lo practican dentro de sus empresas. Luego, tengo que tener en cuenta que dentro de ellas van a haber unas actividades. Si yo voy a generar, en este caso, un producto, dentro de ese producto tengo que tener pues ciertas actividades. Nos vamos a devolver un momento a este ejemplo y les voy a preguntar algo. Primero, uno que me mencione el nombre de una empresa que sea muy grande, que todos conozcamos. Postobón. Postobón. Coca-Cola. Bueno, Postobón, bueno, se fueron por las bebidas gaseosas. Entonces, Postobón o Coca-Cola. Ahí nos va a ser lo mismo en la marca, pero las dos producen estas bebidas gaseosas. Una pregunta, ¿cuáles serían las entradas de esa empresa de Postobón o de Coca-Cola? ¿Cuál creen que ustedes serían allí? Yo tengo información, energía y recursos, pero ¿qué más entradas podrían haber a esa empresa? ¿Qué cosas llegan a la empresa para poder que salga la gaseosa al final? Puestos. Coca y cola. Bueno, se requiere las Sí, materias profe. Los primas. materiales, profe, La los ma- materiales. Sí, Ajá, exactamente, los sí, materiales, la porque, materia prima. Sí, porque es sí, por adictiva. eso. La, la, eh, la planta de cocaína y la coca. Y coca que también es un fruto y también es alucinógeno. Bueno, entonces las materias primas, eso se llama materias primas, Juan Carlos. Las Sí, materias primas profe. para poder generar la bebida gaseosa es una de las entradas y es de las entradas principales que hay allí como tal. ¿Y ustedes cuál cree que es la salida? En esa empresa, ¿cuál será la salida? El Aparte, producto, el producto, Sorry. exactamente, el producto, la gaseosa, y si producen Ya aparte el de producto. gaseosa, agua y más cosas, entonces todos los productos que se generen dentro de esa empresa serán esas salidas que se tienen allí en cuenta. Hay otro tipo de salidas, más adelante les voy a indicar que se menciona como una salida. Y adicional a eso, ¿qué actividades creen ustedes que está dentro de esta empresa que elabora gaseosas? ¿Qué actividades podrían ustedes identificar dentro de la empresa? transporte, elaboración, El transporte, la parte de la elaboración en la planta, dentro de esa elaboración en la planta, ¿será que hay actividades muy específicas? Embotellado, El llenado. embotellado, el llenado, exactamente. Entonces, miren que hay varias actividades que se pueden control de calidad, control de calidad, que están dentro de ese sistema, o en este caso nosotros lo vamos a ver como un ecosistema, porque una empresa es un ecosistema. Entonces hay muchas actividades que yo puedo identificar y pues las voy a poner allí dentro de ese sistema. Por acá les voy a mencionar otras actividades. Está la parte de materias primas que nos mencionaban por allí, ya la energía también estaba pues en el ejemplo, financiación. También hay entrada de recursos humanos, hay un personal que trabaja en esa empresa y está ahí, también hay tecnología que se aplica y está dentro de esas entradas. En el caso de las salidas tenemos el producto que ya está terminado, que ustedes lo mencionaron, hay otros que se llaman subproductos y se derivan de ciertas cosas que no se utilizan en el proceso. Les voy a dar un ejemplo con, digamos, en el ingenio azucarero, en uno de los ingenios, el principal producto puede ser el azúcar, pero resulta que con lo que queda o los residuos que quedan de esa elaboración del azúcar pueden producir otro tipo de subproductos que pueden ser el bagazo de la caña, puede ser producir panela, diferentes productos, pero no es como tal
su producto principal. Son derivados de residuos que se pueden utilizar para producir otro tipo de cosas, pero el mayor ingreso estará por esa producción del azúcar de la caña, que el subproducto es vender el bagazo de la caña para que en otros lugares se lo den a los animales como alimento, pues entonces eso será un subproducto. Que, por ejemplo, la panela, entonces si hacen panela, esa panela será otro subproducto. Que si por medio de los residuos de esa caña generan energía, porque también se puede generar energía por medio de esos subproductos de la caña, entonces de esos productos de la caña, entonces sería otro subproducto y otra Al- salida que tendría esa alcohol, empresa. Alcohol también se puede generar por medio ahí sí se acuerdan del alcohol, que se puede generar por medio del producto terminado, pues de la caña. Hay otras salidas que son los efluentes. En este caso, esos efluentes hace referencia a todos los residuos líquidos de desecho que se generen en una empresa. Una pregunta, ¿ustedes a dónde creen que van esos efluentes? A los mares o ríos. A los ríos o a los mares. Entonces, sí, para yo poder enviar, o las empresas grandes, por ejemplo, en el Cauca hay un parque industrial muy grande que hay varias empresas ahí reunidas y el río queda ahí al ladito nada más para poder ellos depositar esos efluentes que son todas las sustancias que salgan de lo que sea, pueden ser químicas, pueden ser del agua que utilizan para lavar las máquinas de la planta. Cualquier residuo líquido que ellos generen va a ir por el alcantarillado o al río. Y en este caso, antes de que se vaya o al alcantarillado o al río, deben hacer un tratamiento. Eso es lo que deben hacer las empresas y lo que está establecido. Si lo hacen o no lo hacen, pues ya eso lo determinará la comunidad que vive alrededor, que es la más afectada, pero en las leyes establecidas lo deben hacer. Y hay otro tipo de salidas que son los residuos, en este caso ya vamos a la parte sólida, las basuras que se generen dentro de esta empresa, entonces se van a llamar residuos sólidos y también se consideran como salidas de esa empresa. Entonces, la empresa tiene tanto unas entradas como unas salidas y dentro de su funcionamiento como tal se requieren siempre unas actividades para que al final pues se elabore ese producto o se pueda vender lo que ellos producen, sea que sea un bien o si es un servicio, pues el servicio que ellos producen, para que lo tengan allí porque esos conceptos lo van a tener que tener muy claros al momento de analizar el estudio de caso que les voy a dar y aplicar esta metodología que les voy a enseñar. Entonces, hay algo que se llama gestión ambiental. Esta gestión ambiental debe existir una persona encargada tanto en las empresas como en los proyectos que se generan a nivel ambiental, como las represas, como las carreteras, como los puentes que están pues construyendo, que construyen. Y esta persona va a ser la encargada de identificar cuáles son las actividades que hay dentro de ese proyecto o dentro de esa empresa y adicional a eso de las técnicas que se deben realizar para poder que esa empresa sea amigable con el medio ambiente, o sea, para conservar todos los elementos de ese ecosistema que está rodeando la empresa o el proyecto ambiental. Si yo voy a construir un puente, entonces antes de construir ese puente, debo hacer esta gestión ambiental. Una persona debe hacer estudios, debe tener en cuenta todas las actividades que se van a plantear dentro de ese proyecto y adicional a eso debe realizar un conjunto de actividades que mejoren o mitiguen todos los problemas ambientales que me puedan generar un proyecto o una empresa. ¿Por qué? Porque yo no puedo llevar una empresa que la contaminación sea cero. O sea, siempre de algún modo voy a contaminar. Pero si yo contamino, debo establecer ciertas técnicas o actividades que me ayuden a disminuir esa contaminación o a mitigarlas de alguna manera. Y eso es lo que hace la gestión ambiental. La gestión ambiental identifica cuáles son los daños y cuáles son las actividades que podrían mitigar o disminuir esa contaminación que se está generando para así conservar todos los elementos que hacen parte del ecosistema que rodean
sea el proyecto ambiental o en el caso de una empresa, pues lo que está alrededor de esa empresa. Les voy a hacer una pregunta en cuanto al impacto ambiental. ¿Ustedes creen que el impacto ambiental es solamente positivo, negativo, ambas o solamente es negativo? Cuando yo hablo de esa Creo- palabra de impacto ambiental, ¿ustedes qué creen? ¿Que solo son efectos negativos o habrán positivos también? Profe, también hay positivos. Listo, entonces Jan dice que también hay positivos como negativos. Entonces, No, sí, ¿qué dice yo David? digo ¿Que no? ¿Que que no, solo son negativos? los aspectos, sí, creería yo, y que los aspectos son los positivos y negativos. En el caso del impacto ambiental, sí se tiene en cuenta tanto lo positivo como lo negativo. O sea, yo en un ecosistema, según la actividad que esté realizando, puedo generar un impacto ambiental, sea positivo o negativo. Y que esas actividades que están dentro de mi empresa puedan generar al medio ambiente este tipo de impactos. Entonces, yo tengo una actividad dentro de la empresa que al medio ambiente me puede generar tanto impactos positivos como negativos al mismo tiempo. Más adelante cuando veamos una matriz, van a entender a qué me refiero con esos impactos positivos y negativos al mismo tiempo, pero lo que deben de tener en cuenta es eso, o sea, pueden ser tanto positivos como negativos. Que lo que yo produzca en mi empresa pueda generar un impacto positivo o negativo al medio ambiente. Luego, esta ya es la metodología como tal, se llama evaluación de impacto ambiental. Esta evaluación es un documento que se genera donde está absolutamente todo lo que va a llevar mi proyecto. Desde los materiales que voy a utilizar, desde las leyes que yo requiero para establecer ese proyecto o esa empresa en un lugar establecido que yo elegí, hasta lo que genera mi proyecto o mi empresa. Tanto los impactos positivos que genera como los impactos negativos, como las actividades que tengo dentro de mi empresa y adicional a eso va a establecer un plan de mitigación por medio de otras actividades para que esos impactos negativos se disminuyan y no cause tanto efecto al medio ambiente. Entonces, cuando hicieron la represa de la que estábamos hablando, ellos debieron hacer esta evaluación. Sin esta evaluación y adicional a eso, estas evaluaciones son públicas. O sea, en internet la persona que quiera encontrar todo el estudio ambiental que se hizo referente a un proyecto, sea de una carretera que hicieron en el país, sea de un puente o ese proyecto de la Guajira de la energía eólica, se encuentra publicado en el internet. Cualquier ciudadano tiene acceso a esa información. De acuerdo a lo que se establece en ese estudio, a uno le van a dar la autorización o el permiso para establecer una empresa, pues ya cuando es una empresa muy grande y ya empezado a nivel de producción y también en los proyectos. Entonces, sí o sí, antes de yo decir, bueno, voy a poner esta empresa o esta gran empresa en cierto lugar, tengo que hacer todo este estudio y tener en cuenta todo este tipo de cosas para poder que a mí me den, me aprueben el establecimiento en ese lugar con todos los permisos que se requieren. Y en los proyectos exactamente lo mismo. Siempre lo debo hacer antes de llevar a cabo o un proyecto o establecer una empresa. Dentro de la evaluación de impacto ambiental hay que tener 3 puntos y estos son los que ustedes van a evaluar en el estudio de caso. Lo primero, hay algo que se llama línea base. En esa línea base yo lo que voy a hacer es una descripción a fondo de esa empresa. En el caso de ustedes, pues vamos a trabajar con estudios de casos de empresas, entonces ustedes van a hacer una descripción a fondo de esa empresa. ¿Cómo es el nombre de la empresa? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es la actividad principal? ¿Cuál es su producto? Las vías aledañas a esa empresa, si está ubicada en una zona industrial o en una zona urbana, o sea, todo absolutamente que me describa la situación de esa empresa. Entonces allí van a poner como todas estas cosas. Más adelante les voy a mostrar, es un ejemplo que tengo de unos trabajos que hicieron los semestres anteriores, donde está toda esta metodología. Luego hay algo que se llama marco legal. Entonces, en este punto, lo que se debe es buscar todas las normas que tengan que ver
con la parte de sostenibilidad ambiental, entonces van a ser normas o leyes que me hablen sobre sostenibilidad ambiental en cada una de las empresas. Ejemplo, si yo voy a trabajar o mi estudio de caso es de una empresa que tiene que ver con, por ejemplo, el ingenio azucarero, entonces yo voy a buscar normas que me hablen sobre si puedo establecer un ingenio azucarero de acuerdo a las leyes ambientales. Si lo voy a hacer fuera de la ciudad, entonces, ¿cuáles son las leyes ambientales que me exigen a mí para poder establecer o crear un ingenio azucarero? Si voy a trabajar con una empresa que fabrica zapatos y su principal materia prima es el caucho, entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a internet a buscar todas las leyes que hablan de sostenibilidad ambiental para empresas que producen zapatos de caucho. Si yo tengo una empresa que es un laboratorio que produce fármacos, entonces voy a ir a internet a buscar cuál es el marco legal, cuáles son las leyes o las normas que existen respecto a la sostenibilidad ambiental para yo poder crear una empresa de un laboratorio. Ustedes van a encontrar muchísimas leyes. Para el caso de su trabajo, incluyan alrededor de 5 leyes más o menos, 5 o 6 leyes, y descríbanlas de una manera muy corta. Ahora les voy a mostrar el ejemplo para que tengan ahí como en cuenta qué es lo que deben hacer. Muchachos, recomendación, no vayan a llamar a las empresas a pedir que les den el marco legal porque la empresa no les va a dar el marco legal. Esta información deben consultarla ustedes en internet de acuerdo a la actividad de la empresa. Por eso les dije, si yo voy a trabajar con un ingenio azucarero, pues entonces voy a averiguar cuáles son las leyes de sostenibilidad ambiental para un ingenio azucarero. Si yo voy a trabajar con una empresa que es un laboratorio, entonces voy a buscar en internet cuáles son las leyes y normas de sostenibilidad ambiental para ese laboratorio. Y así sucesivamente con cada una de las empresas que ustedes les va a corresponder a cada uno de los grupos. Luego de allí hay una matriz, es una metodología que se utiliza para poder identificar, de acuerdo a las actividades que yo realizo en mi empresa, qué impacto se genera. Si yo hago una actividad, digamos, de un empaque de un producto, ¿qué impacto se va a generar? ¿Un impacto positivo o un impacto negativo? ¿Será que ese impacto que genera ese empaque de esos productos me va a afectar un factor abiótico, un factor biótico? Entonces, esta es una metodología donde yo analizo, incluso es un cuadro, ya les voy a enseñar cuál es la matriz, donde yo analizo cada una de las actividades de mi empresa y qué generan esas actividades. Aquí está la matriz que ustedes van a utilizar, donde primero voy a identificar cuál es la actividad con la que voy a trabajar. No, que la actividad que voy a trabajar es el lavado de unas cajas plásticas que utilizan para almacenar la leche. Entonces, esa va a ser mi primera actividad. Luego de identificar la actividad, tengo algo que se llama impacto de primer orden. En este caso, ese impacto de primer orden va a ser algo que se me genere a partir de esta actividad y me esté afectando un factor ambiental de manera inmediata. Ahora que les dé el ejemplo o les muestre pues el ejemplo, van a entender de una mejor manera. Aquí simplemente está como la definición de cada una de las cosas que deben ir allí, pero con el ejemplo lo van a entender mejor. Luego hay algo que se llama dimensión. Resulta que esa dimensión es el factor que yo debo identificar, el cual el primer impacto va a causar alguna influencia en él. Entonces, ¿qué factor afecta esta actividad y el impacto de primer orden? Un factor biótico, ¿será que si es una industria que genera gases de efecto invernadero, entonces a qué factor va a afectar inmediatamente? No, pues a las personas que viven alrededor de la industria, que sería un factor biótico, o va a afectar a un factor abiótico. ¿Por qué? Porque afecta al aire y el aire es un factor abiótico. ¿O será que va a afectar a un problema a la cultura? Hay personas que viven alrededor, entonces va a tener un problema cultural. ¿O será que será algo político? Como les digo, ahora que les dé el ejemplo, lo van a entender de mejor manera.
Y el impacto de segundo orden no se va a generar de esta actividad que yo identifiqué, sino que se va a generar a partir de este impacto de primer orden. No se genera a partir de la actividad, sino que se genera a partir de este impacto de primer orden. Este impacto de primer orden sí se genera automáticamente de la actividad que estoy mencionando aquí. Y esta dimensión es referente a esto que está impactando aquí. ¿A qué factor ambiental está impactando esa actividad? Y este de aquí es exactamente, pero es del segundo impacto. Y luego voy a dar una tipología para cada uno de ellos. Entonces, si yo identifico que el impacto de primer orden es un impacto positivo al medio ambiente, entonces lo voy a poner ahí positivo. Si yo identifico que es uno negativo, entonces voy a poner allí que es negativo. Si es político, entonces ahí lo voy a poner y voy a decir es negativo o positivo. Ya les voy a poner el ejemplo para que lo entiendan. Esta parte es una empresa de maíz que está ubicada en la ciudad de Jamundí. Ellos elaboran arepas pues a base de maíz, ahí está el nombre de la empresa, quién es la propietaria o la responsable, dónde está ubicada, bueno, todos estos datos que se mencionan aquí es la línea base. Pusieron una foto de la empresa, luego me mencionan características en esa línea base del tamaño de la empresa, la ubicación del nivel del mar, las rutas de acceso, entonces me mencionan dónde están todas las rutas de acceso. Por acá me mencionan que en esa línea base el principal pues producto es la arepa de choclo y los asados es lo principal que ellos hacen allí, es su principal actividad. Ellos allí también me mencionan que realizan la transformación del material. ¿Por qué? Porque ellos reciben ese maíz desde la tusa, o sea, reciben la tusa completa, le quitan la cáscara y muelen, la desgranan, muelen el maíz, o sea, desde la transformación del material, porque ellos reciben como tal, es una tusa. El estilo de la empresa es campestre, pero es una empresa que se encuentra en un barrio residencial, al lado hay más casas, para que también lo tengan muy presente cuando vayan a hablar de sus empresas, de sus estudios de caso, la ubicación, si se encuentra en una zona industrial o urbana. Luego de allí va a estar un marco legal que ellos eligieron para esta empresa que produce arepas de maíz o de choclo, en donde habla pues de ciertas cosas que se deben tener en cuenta a nivel de sostenibilidad ambiental. Ellos están trabajando con un alimento, entonces en ese alimento que lo va a consumir un ser humano, que es un factor que tiene vida, o sea, un factor biótico, se requieren ciertas leyes o normas para poder yo tener una empresa que produzca arepas de choclo. Para el caso de ellos, eligieron algunas normas que hablan de medidas sanitarias, entonces en este caso, pues para los alimentos se requieren todas estas medidas de inocuidad, donde se manipule de la manera correcta estos alimentos. ¿Por qué? Porque quien va a consumir eso es un ser humano. Si no se cumplen estas medidas sanitarias, ese ser humano se puede intoxicar, le puede dar alguna enfermedad y la empresa tiene que hacerse responsable de ello. Entonces, esta es una de las primeras leyes que ellos encontraron en esa parte que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y son las leyes sanitarias. Luego ellos hablan allí de otra ley que encontraron y miren que lo ponen de manera resumida, 3, 4 líneas, no me copian y pegan aquí como tal toda la ley que encuentran en internet, sino que simplemente entienden de qué se trata esa ley y pues lo expresan allí. Hay otro aquí, otro decreto donde ellos hablan también del factor de riesgo del consumo de alimentos y que deben tener en cuenta ese factor de riesgo cuando hacen la fabricación, el procesamiento de la materia prima, cuando empacan las arepas, el almacenamiento de esa materia prima, el transporte, la distribución, porque adicional de que ellos venden ahí en su negocio las arepas, pues también hacen domicilios y comercializan esos productos. Otro marco legal que ellos eligieron es los rótulos de esas etiquetas o de esos envases, porque como los va a consumir un ser humano, siempre los alimentos tienen que tener el nombre, adicional a eso, pues de qué está elaborado la materia prima y la fecha de vencimiento. Entonces, otra ley que ellos investigaron. Luego por acá mencionan otra ley que habla sobre requisitos sanitarios en el caso de los alimentos y cuando se va a transformar la materia prima. Por acá hay más leyes que ellos mencionaron, aquí ya me hablan
sobre un programa de uso eficiente del ahorro de agua y los límites máximos permitidos de vertimientos a los sistemas de alcantarillado. Entonces, en este caso ahí también me están hablando, en la empresa de ellos pues utilizan obviamente agua, y el agua es un recurso que lo utilizan absolutamente todas las empresas, y ellos encontraron esta ley, y esta ley aplica para cualquier empresa, que habla del ahorro del agua y de los límites máximos permitidos y los alcantarillados de ese tipo de efluentes. Y por acá hay otro decreto que también encontraron, donde habla de un plan de gestión ambiental, donde habla de prevenir y minimizar las cargas contaminantes, habla del uso racional de los recursos naturales, de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, son todas las leyes que tengan que ver con el medio ambiente y que apliquen para la empresa. En el caso de ellos, investigaron estas leyes que hablan de la parte sanitaria porque trabajan con alimentos, y estas otras porque también utilizan el recurso del agua para elaborar sus productos, y aquí también habla de emisiones de gases de efecto invernadero, y es porque ellos esas arepas las asan en un horno que genera humo. Entonces, por eso también investigaron sobre esta ley de gases de efecto invernadero, porque en la actividad de generar o de crear ese producto de las arepas, pues están generando humo y es un gas de efecto invernadero. Esto que está aquí es la matriz de acuerdo a cada una de las actividades que ellos identificaron dentro de su empresa, y entonces está la primera, que es clasificación de la basura, es la actividad que ellos identificaron allí como la primera actividad que realizan en la empresa, y donde dice que el impacto de primer orden es la atracción de roedores. Esa clasificación de basura, en el caso de ellos, como ellos reciben la tusa del maíz y tienen que quitarle la cáscara, y esa tusa la tienen allí, ellos guardan las tuzas en unos costales. Como las guardan allí, inmediatamente va a traer roedores. Entonces, el impacto de primer orden de esa actividad de clasificación de basuras, pues va a ser la atracción de roedores. ¿Qué dimensión es? Pues es una dimensión, déjame un segundito, es una dimensión biótico. ¿Por qué? Porque estos roedores hacen parte de un factor biótico, o sea, son animales que tienen vida. Luego está el impacto de segundo orden. Ese impacto de segundo orden menciona que genera problemas de salud e higiene, y se genera a partir de esta atracción de roedores y no como tal de la clasificación de la basura. Estos problemas de salud se van a generar a partir de esa atracción de roedores. ¿Por qué? Porque los roedores, el orín de esos roedores causa una enfermedad que es muy grave, incluso para poder curarla tienen que aplicarse unas inyecciones en el ombligo, y son muchas inyecciones para poder quitar esa enfermedad. Entonces, este sería el impacto de segundo orden. ¿Qué dimensión es? Pues es dimensión biótica porque me está hablando de problemas de salud, y si me habla de problemas de salud me está hablando del ser humano o de otros animales, y se considera que es de dimensión biótica porque tiene vida. ¿Qué tipo de impacto es este impacto de primer orden? Negativo. El de segundo orden también es un impacto negativo. Luego ellos aquí mencionan otra actividad, y es la cáscara y tusa del maíz. Resulta que ellos eso no lo utilizan para preparar las arepas, pero sí hay una reutilización de esa cáscara como subproducto de algo que ellos también venden ahí en la empresa. Entonces, impacto de primer orden de esa cáscara y tusa de maíz que se genera cuando se van a fabricar esas arepas, que es la reutilización de esa cáscara. ¿Qué dimensión es? Es abiótica porque esa cáscara pues no tiene ninguna vida, entonces es un factor abiótico. El impacto de segundo orden que se me genera a partir de esa reutilización de la cáscara es que la utilizan para los envueltos de choclo, un subproducto que fabrican dentro de la empresa. La dimensión de este impacto de segundo orden, que es abiótica porque esos envueltos pues no tienen vida. ¿Y qué tipo es? Ambos son positivos porque están reutilizando algo que podrían bien botarlo y se generaría como más basura, pero lo están utilizando para envolver esos empaques de choclo, esos envueltos de choclo, perdón, y los dos serían positivos. Luego está la parte de las tuzas en esa misma actividad, en donde ellos también esas tuzas las reutilizan, no las botan, las tienen ahí almacenadas,
es un factor abiótico, las tuzas no tienen vida, la fabricas y luego el impacto de segundo orden es que con esas tuzas fabrican alimentos para animales. Ellos se las venden a alguien que fabrica alimentos en vez de botarlo o que se lo lleve pues como tal el carro recolector de basura, no, ellos la reutilizan, la venden y una persona con eso fabrica alimentos para animales. Entonces, en este caso, la fabricación de esos alimentos es un factor abiótico, no tiene vida. ¿Y qué tipo de impacto es? Pues la reutilización de esa tusa es positiva, no la está arrojando a la basura y no se está convirtiendo en un desecho y en una salida de la empresa como desecho, sino que se está convirtiendo en un desecho que va a servir como subproducto para alimentar animales. Y ambos tienen un impacto positivo. Luego, como las arepas los hacen en un horno de leña, entonces esa tercera actividad, que es el horno de leña que está dentro de esa empresa, en el impacto de primer orden genera un humo contaminante. Resulta que ese humo contaminante que se genera, pues es de dimensión abiótico físico, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ese humo va directamente al aire y el aire es de dimensión abiótica. El impacto de segundo orden que se genera a partir de ese humo contaminante, que es el impacto de primer orden, es el aumento de conflictos. ¿Por qué el aumento de conflictos? Esta empresa está ubicada en una zona urbana. A su alrededor hay más casas, ellos tienen vecinos y como el humo se genera constantemente, afecta a los vecinos y genera conflictos. En este sentido va a ser de dimensión cultural, por esos conflictos que se están generando con sus vecinos y ambos impactos son negativos, tanto el humo contaminante que se genera como el conflicto que se genera por ese humo contaminante. Luego tienen las cenizas, pues de ese horno queda un desecho que son las cenizas. Esas cenizas generan suciedad, es el impacto de primer orden, es un factor abiótico físico, no presenta vida esas cenizas y esa generación de suciedad. Luego, el impacto de segundo orden que se desprende de esa generación de suciedad por medio de las cenizas es que elaboran o rescatan pues parte de las cenizas para abonar las plantas que tienen allí mismo. Entonces, ese abono con cenizas va a ser de dimensión abiótica y el primer impacto de generación de suciedad por esas cenizas pues es un impacto negativo, pero el segundo impacto de segundo orden es positivo. ¿Por qué? Porque están utilizando esas cenizas y esa suciedad para abonar las plantas, es decir, va de nutriente para las plantas. Otra de la actividad que ellos tienen allí es el transporte. Para ellos poder recibir las materias primas, pues requieren un transporte. Y para poder entregar las arepas también requieren otro transporte. Entonces ellos tomaron pues la decisión de tener unas políticas que ya se las voy a explicar. Pero entonces, ese transporte, ¿qué impacto de primer orden me genera? Pues la contaminación al medio ambiente porque utilizan combustibles. ¿Qué dimensión es? Es un factor físico abiótico porque ese combustible pues no presenta vida y es un factor abiótico. ¿Cuál es el impacto de segundo orden que se me genera a partir del impacto de primer orden? Y es que, bueno, si ellos utilizan el transporte y lo requieren sí o sí para poder vender sus arepas, pero ellos establecieron dentro de la empresa una política y es que todas las materias primas que van a llegar a esa empresa van a llegar una sola vez a la semana, o sea, no van a utilizar transporte varias veces en la semana para comprar lo que necesitan para hacer las arepas, no, sino que solamente utilizan transporte una vez a la semana. ¿Qué dimensión es? Es política porque es una política que establecieron para su empresa. ¿Y qué tipo de dimensión tiene esa política? Pues es positiva porque el utilizar transporte una vez a la semana se va a generar menos contaminación en el aire y es una forma de mitigar ese uso del transporte y de la contaminación que se genera pues al medio ambiente o al aire. Y esta contaminación pues es de tipo negativo. Y la última actividad que ellos tienen allí es la madera desechada. Resulta que pues para el horno requieren de madera. Esta madera desechada ellos la toman alrededor de donde ellos viven o donde está la empresa. Hay algunos negocios de carpintería y ebanistería. Ellos, después de que elaboran sus productos, hay madera que no les sirve
para poder construir pues los asientos y todo lo que construyen ahí. Eso lo botan, como ellos lo desechan, lo que hacen en esta empresa de maíz es que recolectan esa madera que les va a servir para su horno y lo que están haciendo pues obviamente es traerse esa madera para acá. La madera es un factor físico abiótico, no tiene vida. El impacto de segundo orden que se genera a partir de recolectar esa madera es el reciclaje como tal de la madera que otros desechaban y que para ellos les va a servir pues para su horno. Es un factor abiótico y el impacto de primer orden es positivo y el de segundo orden también es positivo. Esto es uno de los ejemplos. Ahora les voy a poner otro ejemplo, se los voy a decir de manera rápida para que les quede más claro de qué se trata la actividad. Aquí al final está, se describe lo que debe llevar la actividad. Esto también lo van a tener en el correo. Esto también ya está ahí en Moodle para que por favor pues lo verifiquen ahí. Les voy a poner el otro caso de estudio para que entiendan un poco mejor esa matriz, que es como lo más complicado de entender. Entonces ya les voy a compartir allí. Este también es otro trabajo que realizaron unos estudiantes en una empresa. Entonces aquí está la línea base, ya ellos en su línea base pues pusieron ahí el nombre de la empresa. Incluso esta empresa es reconocida, ahora más adelante cuando veamos, van a entender de qué se trata. Y aquí está como toda la descripción de la empresa, de la actividad. Ellos preparan y compran y venden pues productos comestibles y alimenticios, elaboran también helados, jugos de frutas naturales, productos lácteos, chocolate, bueno, muchas cosas. El diseño de la empresa es una empresa industrial porque es muy grande. Aquí pusieron pues un mapa donde está ubicada y acá hay pues un marco legal como que ellos establecieron, no se los voy a mencionar, pero voy a ir de una a la matriz. Entonces ellos identificaron, para el caso de ustedes van a identificar 5 actividades. Yo en el caso de estudio les voy a dar descripciones de cada una de las actividades y con esas descripciones es que ustedes van a identificar cuál es el impacto de primer orden, las dimensiones, el impacto de segundo orden y las tipologías de esos impactos. Para este ejemplo, entonces ellos tienen aquí la recepción de materia prima. En esa recepción de materia prima se generan 3 impactos de primer orden. En sus empresas puede darse el caso de que se generen 3 o simplemente se genere un impacto de primer orden. Después de que ustedes lean el estudio, pues ahí se darán cuenta. Entonces, para esa recepción de materias primas, el impacto de primer orden que se genera de esta actividad es el uso excesivo de empaques de cartón. ¿Por qué? Porque toda la materia prima viene en estas cajas de cartón. ¿Qué dimensión son esas cajas de cartón? Pues son abióticas. ¿Cuál es el impacto de segundo orden que se me genera por ese uso excesivo de empaques de cartón? El impacto de segundo orden que se genera es que ellos ahí en la empresa reciclan esas cajas y aparte de reciclarlas y guardarlas, las reutilizan. ¿Qué pasa? Que no las botan, no las desechan, sino que las reutilizan hasta que pierdan pues ya su vida útil y no sirvan para empacar los productos. ¿Qué dimensión es? Pues esa reutilización o reciclaje de esos empaques es una dimensión abiótica, no tiene vida. Tipología. El impacto de primer orden, pues el uso excesivo de cartón es algo que va pues en contra como tal del medio ambiente, porque pues se requieren árboles para poder elaborar estas cajas de cartón y todo este tipo de cosas. Entonces este primer impacto pues es negativo, pero el impacto de segundo orden, que es reciclar o reutilizar estos empaques de cartón, es positivo. Luego, otros de los impactos que ellos identificaron de esta recepción de materia prima es el empleo de madera para la fabricación de los palitos. ¿Por qué? Porque como venden helados, entonces esos helados pues necesitan unos palitos. Esos palitos o esa fabricación, ¿qué dimensión es? Es abiótica, no tienen vida, esa madera no tiene vida, y en el caso de ellos no tienen ningún impacto de segundo orden por estos palitos. ¿Por qué? Porque como ya la persona que consume el producto es la que decide qué hace con esos palitos, si los recicla, si los bota a la basura, si con eso hace, no sé, manualidades o lo que quiera hacer, pero ya la empresa como tal
no se encarga del destino final de estos palitos para las paletas. Entonces, en ese caso no hay ningún impacto de segundo orden. Y en las tipologías, pues este uso o empleo de madera para fabricar esos palos de los helados es negativo. Otro impacto de primer orden que identificaron es que en esa recepción de materia prima necesitan de plástico pues para la fabricación de los empaques de ese producto terminado, los empaques de las paletas. En ese caso, esos empaques son de dimensión abiótica, no tienen vidas. El impacto de segundo orden que se me genera a partir de ese empleo de plástico para esos empaques de las paletas es que ellos tomaron la decisión de utilizar un plástico que se degrade más rápido que el plástico convencional. El plástico convencional se demora alrededor de unos 500 años en degradarse, entonces ellos están comprando otro material plástico que se degrada más rápido que el convencional. Entonces es un factor abiótico, estamos hablando de un plástico que no tiene vida. Y tipología del primer impacto pues es negativo porque estoy utilizando plástico y es uno de los mayores contaminantes del medio ambiente y sería por eso negativo, pero el impacto de segundo orden es positivo. ¿Por qué? Porque ellos están utilizando o realizando una acción de mitigación para disminuir esa contaminación por este plástico. Luego ellos tienen el aseo y limpieza que hacen en la planta. Impacto de primer orden, pues para hacer un aseo de una planta tan grande requieren mucha cantidad de agua. Entonces, en este caso, el empleo de bastante agua se considera un impacto de primer orden de este aseo y limpieza. La dimensión es abiótica, el agua no tiene vida. Impacto de segundo orden que se genera a partir de este empleo de agua para realizar el aseo de la planta es que ellos cuentan con una planta de tratamientos dentro de esa empresa. Y esa planta de tratamientos lo que hace es que quita todo el contaminante que tiene esa agua que salió de hacer el aseo y vuelven y la utilizan otra vez en la planta para volver a hacer el aseo. Entonces es un ciclo que está allí, no se gasta más agua, sino que lo que hacen es reutilizar el agua que ya habían como tal contaminado haciendo el aseo de la planta para otra vez hacer el aseo. Entonces, la tipología de este impacto de primer orden es negativa, pero la tipología de este segundo impacto de reciclar las aguas o de tener esta planta de tratamiento para reutilizarlas es positiva porque es una medida para mitigar este uso de pues gran cantidad de agua para hacer aseo dentro de la planta. Dimensión del factor del impacto de segundo orden, pues es abiótico, estamos hablando también del agua y no tiene vida. La actividad 3 es el funcionamiento de la planta, entonces ellos aquí pusieron impacto de primer orden, que para que la planta funcione se requiere de gran cantidad de energía. ¿Qué dimensiones es física o abiótica? La energía, pues ahí no va a tener vida. Impacto de segundo orden que se me genera a partir de ese impacto de primer orden, que es el consumo de energía que se tiene en esa planta, es que ellos tomaron la decisión de implementar dentro de su empresa paneles solares que ahorran un 30% del consumo de energía total de la planta. Entonces, factor también es físico de este impacto de segundo orden. La tipología del primero es negativa porque requieren consumo de mucha energía, o sea, y de un recurso pues medioambiental para generar esa energía, pero el impacto de segundo orden es positivo. ¿Por qué? Porque ya tienen paneles solares que ahorran un 30% de esa energía convencional. La actividad número 4, entonces ellos emplearon frutas para la producción de los jugos. Entonces, en este caso, ellos necesitan gran cantidad de frutas para poder realizar esos jugos. La dimensión es biótica, viene de los pues, árboles. Y impacto de segundo orden que se genera a partir de esa gran cantidad de frutas que se utilizan para poder producir esos jugos, es que ellos tomaron la decisión de tener fincas donde tienen cultivos. Y resulta que esos cultivos que ellos tienen los abonan de manera orgánica, no utilizan químicos, no contaminan, son frutas más naturales, sin tanto químico, sin tanto contaminante, y entonces en este caso el primer impacto es negativo porque sí o sí requieren gran cantidad de fruta y tener muchos cultivos para poder producir esos jugos que venden,
pero el impacto de segundo orden es positivo. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la decisión de tener sus propios cultivos donde no van a utilizar químicos ni pesticidas que puedan causarle daño, tanto a las personas que trabajan dentro de esos cultivos como a las personas que consumen los productos. Entonces, en ese caso, pues es positivo. Y el último es el transporte, y tienen impacto de primer orden. Está el ruido, pues el transporte son grandes camiones que generan mucho ruido, dimensión física o abiótica. Impacto de segundo orden generado por este ruido es el aumento de conflictos por las personas que viven pues alrededor y las demás empresas ubicadas alrededor de esta. Y dimensión política, tipología, pues es negativo, acá hay conflictos, también es negativo. Y otro es el impacto de primer orden de ese transporte, pues es la contaminación. ¿Qué dimensión es? Es abiótica porque se va al aire y el aire es un factor abiótico. ¿Cuál es el impacto de segundo orden que se genera por esa contaminación? Y es que ellos tomaron la decisión de que los carros que van a utilizar no sean carros tan antiguos, o sea, entre el carro sea más antiguo, más gases de efecto invernadero genera. Entonces ellos tomaron la decisión de que los carros que van a utilizar o esos camiones tienen que ser, no pueden ser mayor a 6 años. Y es abiótico, el primero la contaminación es negativa, pero el segundo es positiva porque tomaron una medida para mitigar esa contaminación que necesitan del transporte. ¿Dudas? No, profe, todo claro. ¿Todos tienen todo claro? Yes. Bueno, Sí, señora. bueno, de todas Profe, maneras se les va a quería- enviar. Dime. Este documento queda en el módulo. O Eso usted lo manda a los... se los voy a enviar al correo con el estudio de caso y el video. Ah, bueno, profe, ¿Listo? gracias. Entonces les voy a enviar el video y esto también, pues lo que les presenté el día de hoy se los voy a poner allí. Ya les voy a poner, vamos a hacer lo del estudio de caso para que me